Hola, mi nombre es Maciel, nutricionista en formación de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy hablaremos de ganancia de peso en el embarazo. ¿Cómo calcular los kilos que debo ganar durante el embarazo? Al igual que subir mucho de peso en el embarazo no es aconsejable, tampoco lo es aumentar pocos kilos. Una mala alimentación durante el embarazo aumenta el riesgo de sufrir diabetes gestacional, hipertensión, bajo peso al nacer, un parto pretérmino u otras enfermedades en el embarazo. Por eso, para llevar un buen control de tu peso durante el embarazo, lo mejor es que tu médico o ginecólogo te vaya controlando durante toda la gestación. La subida de peso en el embarazo debe ser progresiva, de acuerdo al IMC pregestacional, es decir, tu índice de masa corporal antes del embarazo. Ahora, ¿qué es el IMC? ¿Cómo lo calculamos? Es una medida que se utiliza para saber el estado nutricional previo al embarazo y a partir de este dato obtener la ganancia de peso, es decir, cuántos kilos debes subir durante tu embarazo. La fórmula para calcular es muy sencilla. Se divide tu peso antes de quedar embarazada, siempre en kilos, entre tu altura actual al cuadrado, es decir, 2 veces tu talla, siempre en metros. Veamos un ejemplo de cómo calcular nuestro IMC pregestacional. Imaginemos que esta mamita, a la que llamaremos María, pesa 65 kilogramos y mide 1,65 m. Primero multiplicamos la altura, es decir, 1,65 m por 1,65 m, lo que nos da como resultado 2,72. Ahora, dividimos el peso, que es 65 kilogramos, entre 2,72, lo que daría 23,89. Este 23,89 es tu IMC pregestacional. Para la mayoría de los adultos, un IMC ideal está en el rango de 18,5 a 24,9, por lo que en este caso, María estaría dentro de su peso ideal, es decir, un peso saludable en función de su altura. ¿Cuántos kilos debo subir durante el embarazo? Las recomendaciones de ganancia de peso en las gestantes son diferentes y dependen de tu IMC pregestacional. Según el IMC que tenías antes de quedar embarazada, veamos ahora cuántos kilos podrás subir durante todo tu embarazo. Bajo peso. Si tu IMC antes de quedar embarazada estaba por debajo de 18,5, indica que estás baja de peso, por lo que el margen de aumento de peso durante la gestación es mayor. Es decir, podrás subir de 12,5 kilos a 18 kilos, sin considerarse un aumento de peso excesivo. No olvides que debe ser una subida de peso saludable, nada de comida basura. Recuerda que una baja ganancia de peso incrementa el riesgo de complicaciones maternas como amenaza de bajo peso al nacer y un parto pretérmino. Peso normal. Un IMC antes del embarazo que se encuentre entre 18,5 a 25 quiere decir que tienes un peso normal. Lo aconsejable en estos casos es aumentar de 11,5 kilos a 16 kilos durante toda la gestación, un rango de peso ideal. Intenta mantenerte así para no ganar más de peso. Con una adecuada ganancia de peso, hay más posibilidades que el recién nacido nazca con un buen peso, lo que le asegura una mejor situación de salud. Sobrepeso. Si tu IMC inicial estaba entre 25 a 30, quiere decir que tienes exceso de peso y por tanto debería tener cuidado con la subida de peso durante tu gestación. Si es tu caso, deberías subir de 7 kilos a 11,5 kilos como máximo. Cuidado, evita que el incremento de peso se dispare con ayuda de un nutricionista. Obesidad. Un IMC antes del embarazo que se encuentre por encima de 30 indicará obesidad, una situación poco aconsejable para la mamá y para el bebé. Para este tipo de embarazo, la futura mamá no deberá aumentar más de
9 kilos. En estos casos, el aumento de peso deberá estar muy controlado. Acude a un nutricionista para que te brinde un régimen alimentario individualizado. Pues bien, futura mamá, recuerda que para tener un embarazo sin complicaciones es necesario llevar una alimentación saludable, realizar actividad física de manera diaria y controlar tu peso periódicamente con tu ginecólogo. Muchas gracias. La altura uterina es un método usado por obstetras, por ginecólogos, por nutricionistas para monitorizar cómo está creciendo el bebé. Esto va a pasar cada vez que acudas a tu consulta, generalmente entre las 20 y 24 semanas. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la medición de la altura uterina? Te vas a echar boca arriba, con los brazos al costado, y con una cinta métrica se va a medir desde la parte más superior de la barriga hasta la parte más inferior, hasta tocar el hueso del pubis. Esto nos va a dar una medida que se va a ir controlando cada consulta y con esto vamos a ver qué tanto crece tu bebé. Hola, soy María Quispe, nutricionista en formación de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy hablaré sobre cuáles son los exámenes de laboratorio que debe realizarse una gestante. Examen de hemograma. Va a permitir identificar la sospecha de anemia, enfermedades de coagulación y la presencia de infecciones. Examen de glicemia o glucosa. Esta va a permitir identificar a mujeres que presentan diabetes previo a quedar embarazadas o bien las que se desarrollan durante la gestación, también conocida como diabetes gestacional. Examen perfil lipídico. Va a permitir medir diferentes tipos de grasas que se encuentran en la sangre, tales como colesterol total, colesterol LDL o colesterol malo, colesterol HDL o colesterol bueno, triglicéridos y ácidos grasos no esterificados. Todas estas se encuentran relacionadas a enfermedades cardiovasculares o desórdenes en el embarazo. Examen de grupo sanguíneo y factor RH. Estas van a permitir identificar el grupo sanguíneo y el factor RH positivo o negativo. Este último es un dato muy fundamental, ya que al presentar la madre un factor RH negativo y el feto RH positivo, la madre puede desarrollar una reacción de rechazo que pudiera tener graves consecuencias para el niño. Examen de descarte de VIH. Este examen va a permitir detectar los anticuerpos del VIH y así evitar la transmisión de madre a hijo durante la gestación, parto o lactancia. Prueba de sífilis. Va a permitir identificar a mujeres portadoras de sífilis e instaurar un tratamiento precoz e inmediato. Prueba de toxoplasmosis. Va a permitir identificar si la gestante tiene anticuerpos de una infección de toxoplasmosis. Si una embarazada presenta anticuerpos contra esta enfermedad parasitaria, eso significa que la infección ocurrió en el pasado y el bebé no tiene ninguna posibilidad de haber dicha infección. Y por último tenemos el examen de la prueba de orina, que es un examen que se obtiene de la orina de la mañana y va a permitir la detección de gestantes portadoras de infecciones urinarias, la cual está relacionada con partos prematuros y niños con peso al nacer. La evaluación del estado nutricional de la madre gestante debe realizarse de manera muy integral. Debe ser indispensable para poder realizar un diagnóstico y proponer un tratamiento nutricional de acuerdo a ello. La gestante, al considerarse de manera en un grupo vulnerable de salud pública, puede requiere una evaluación por datos obtenidos en pruebas como antropométricas, clínicas y bioquímicos.
para así poder determinar qué es lo que está afectando el estado de gestación de la madre. Durante los primeros 12 días de vida, el feto se nutre de los depósitos energéticos que contiene el óvulo antes de ser fecundado, y las restantes semanas obtiene los nutrientes de la alimentación de la madre a través de la placenta. Las necesidades nutricionales, ¿no? En una mujer gestante debe adicionarse 285 kilocalorías y 10 gramos adicionales de proteína. El consumo de grasa es fundamental en esta etapa de la gestación, ¿no? Por su aporte de ácidos grasos esenciales, así también facilita el transporte de vitaminas liposolubles, ¿no? Y además se debe asegurar un adecuado aporte de ácidos grasos poliinsaturados y reducir los alimentos con contenido de ácidos grasos trans. Una dieta completa, variada y equilibrada es capaz de satisfacer el aumento de las necesidades de muchas vitaminas y minerales durante el embarazo, pero se debe suplementar con ácido fólico, hierro, calcio a la mujer. Recomendaciones generales en la dieta de una gestante. Cada gestante tiene necesidades particulares que obedecen a sus hábitos alimentarios, costumbres y deben adecuarse a los malestares propios del estado fisiológico que atraviesan y a sus preferencias o antojos. Se debe promover el consumo diario de frutas y verduras. Las frutas y verduras tienen fibras que ayudan a corregir el estreñimiento. Un estudio demuestra que los beneficios de la fruta llegan antes incluso de haber nacido. Este estudio demostró que las madres que comían más fruta durante el embarazo daban a luz a niños que al cumplir el año habían tenido un desarrollo mayor y más saludable. Recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Se recomienda brindar un asesoramiento a las embarazadas sobre la importancia de una alimentación saludable y actividad física durante el embarazo, con el fin de que se mantengan sanas y no aumenten excesivamente de peso durante el embarazo.